Y lindo sábado. Ya miren qué rápido corre el tiempo. Tal parece que hoy se está cumpliendo ya que los días en los últimos tiempos iban a cortar. Y ya estamos en la lección número 7. Miren qué rápido hemos avanzado en esta hermosa lección de Efesios, del libro de Efesios. Y hoy pues vamos a entrar al capítulo número 4 ya de Efesios. Recordemos que solamente Efesios trae 6 capítulos. Así es de que va a ser interesante cómo vamos a terminar en este trimestre. Y hoy, pues, como ustedes ven ahí en su pantalla, el título que tenemos en general para toda esta semana, el cuerpo unificado de Cristo. ¿Qué es todo esto de la unificación? ¿Qué es lo que en verdad el Señor está esperando? Y bueno, este título que va a ser general para toda la semana, para llevar a cabo este estudio del capítulo 4 de Efesios. Y para esto, pues nuevamente, a mí me da gusto, me da alegría que siempre hay corazones dispuestos a apoyar y ayudar en la obra. Y hoy, nuevamente, ustedes han visto ya por unas semanas a mi querido amigo y mi colega, mi querido pastor Raúl. Raúl, que hoy nuevamente está aquí conmigo para llevar a cabo esta hermosa lección de esta semana. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, pastor, gracias por la invitación, gracias al Señor por darnos el privilegio de poder venir y compartir con nuestros hermanos la lección de la escuela sabática. Es un privilegio, pastor. Mientras venía por el camino, venía pensando y dándole gracias a Dios porque es un privilegio y un gozo que hay en mi corazón. Hay un gozo por venir a compartir la escuela sabática y gracias, pastor, y gracias al Señor. Amén, amén. Y bueno, yo quisiera adelantarme un poquito para dar un anuncio. Y quiero dar este anuncio, espero que el día que tenga que darlo en sí no se me olvide. Pero quiero anunciarles desde ya que el día 17, 18 y 19 tendremos una campaña por nuestro presidente del ministerio, el Evangelio Eterno. Una campaña que va a ser en la iglesia de Pomona. Esta campaña en sí es una campaña de zona y en la cual en esta campaña pues se verán involucradas tanto la iglesia de Covina, la iglesia de Riverside, la iglesia de aquí de Perris y hay la iglesia de Banning que también serán parte de esta campaña y que todos en sí están cordialmente invitados para que nos apoyen y poder apoyarnos unos con otros, como vamos a ver esta semana. Amén. Así es de que están cordialmente invitados desde el 17 al 19 de agosto. Así es que sin más, pastor, pues después de haber dado mi breve anuncio, si nos gusta llevar en oración. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder, Señor, venir a compartir la escuela sabática junto con todos tus hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese lindo y hermoso privilegio, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que usted nos acompañe, Señor, durante el transcurso de esta semana, Señor, para que podamos dar la escuela sabática conforme a tu palabra, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Señor, pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que van a estar, Señor, compartiendo también la escuela sabática, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues el título, el cuerpo unificado de Cristo. ¿Qué estaremos viendo esta semana? Bueno, recuerda, tú que no tienes la lección, anota estas citas. La primera cita que tenemos es el libro central que estamos estudiando este trimestre.
Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16. Ese va a ser el desarrollo, el meollo del asunto. En realidad, vemos ahí al apóstol Pablo en el ruego, en pro de una vida unida. Y esta vida unida, claro, tiene que ser en Cristo. Así también estaremos viendo otras de las cartas de este gran hombre a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 3, donde ahí el apóstol nos habla de esa humildad cristiana que debe de tener aquel que conoce a Cristo, aquel que vive o habla con el Señor. Así también estaremos viendo el libro del Salmos, el capítulo 68 y el versículo 18, donde David da una alabanza al Señor, le canta, le escribe, por decir, ahí palabras de alegría y de gozo. Así también estaremos viendo el libro de Hechos, en el capítulo 2, todo el capítulo, para poder comprender y ver las diversidades de dones que Dios ha puesto en su iglesia, para que esas diversidades, aunque como la palabra lo dice, diversas dones que se dio, pero con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios al poner esos dones en sus iglesias? ¿Para que cada quien vaya por su lado? No, para que juntos hagamos la obra que el Señor requiere. Así también estaremos viendo el libro o la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 4 al 11, donde habla también de esa diversidad de los dones. Nuevamente, no nomás allá en lo que fue en el libro de Hechos hablado y dado, sino también en los Corintios se anuncia, y Pablo lo habla de acuerdo a lo que allá había sucedido. Así también estaremos leyendo tanto versículos 27 al 30, que viene la misma secuencia de estos dones. Y por último, pues estaremos llevando a cabo el libro de Isaías, el capítulo 5 y el versículo 4. Esto sí es triste, porque allí a Isaías se le habla y se le profetiza de aquellas uvas que el Señor había sembrado, que había dado, pero vinieron a salir uvas silvestres. Por favor, ¿cómo puede suceder esto en el pueblo del Señor? Por eso, el versículo para memorizar o la cita para memorizar en esta semana la tenemos ahí mismo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, que nos dice así: y él mismo constituyó a unos, vean, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean, con todos estos dones, el propósito del Señor era y es perfeccionar a los santos para la obra. ¿Cuál obra? La obra ministerial, la obra del ministerio y del mensaje de los últimos tiempos. Sin más, pues dejo a mi querido pastor para que él ahora pues nos hable un poquito de esta introducción, de esta hermosa lección, ya la lección número 7. Adelante, pastor Raúl. Interesante, hermanos, que Pablo usa la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Vemos que Pablo usa el cuerpo humano y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos aquí en diferentes partes de la Biblia. Estaba leyendo en primera de Pedro 2:9, mire lo que dice. Primera de Pedro, no sé si nos pueden poner en pantalla para los hermanos que van a estar viendo la escuela sabática.
Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dele leyendo. Vamos a darle lectura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos que el versículo de memoria dice: el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para enseñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos que el Señor Jesucristo dio dones. ¿Para qué? Para que su iglesia crezca. Pero dio estos dones con un propósito: para que la iglesia siga creciendo y nosotros podamos ser luz en aquellos que no conocen de la palabra de Dios, pastor. Hay muchos versículos bíblicos también. Quisiera que nos acompañaran a 2 Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1. Mientras lo ponen, voy a avanzar. Así pues, vosotros como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vemos que nosotros como pueblo de Dios somos colaboradores de la palabra de Dios. Así pues, como sus colaboradores. Vemos que para eso Dios dio dones a su iglesia, para colaborar con el evangelio. Interesante, pastor, ¿verdad? ¿Sabe, pastor? Yo creo que el plan de Dios, de acuerdo a cada uno de nosotros, es darnos ciertos dones para que nosotros los desarrollemos dentro de la iglesia. Y a veces no nomás dentro, sino también aún fuera. Yo creo que aquí es donde algunos pastores, yo creo que nos damos cuenta de ciertos, como les dijera, ciertos temas. Y a veces como que sentimos que los podemos desarrollar muy bien, pero hay otros que no. Por decir, unos son más a veces a la salud, otros más hacia profecía, otros hacia lo que es la misericordia de Dios. Y yo creo que cada uno tenemos ese don de Dios. Y eso es lo que creo yo que tenemos a veces que descubrir en nosotros. ¿Cuál es en realidad nuestro punto focal en lo que nosotros podemos desarrollar? ¿Dónde es donde podemos ir con otros pastores para poder alimentar en plenitud, aún yo digo a nivel el evangelio eterno, ¿verdad? Para así poder ir uniendo a la membresía, uniendo a la iglesia, y que aún dentro de todo el ministerio pueda haber esa alimentación que se necesita. No todos los pastores desarrollamos los temas, por decir, de profecía, como otros que los desarrollan muy bonito y se entiende, pero hay unos que no se tiene ese don. Entonces hay que aceptarlo muchas veces, que no es eso lo nuestro, y que sí buscamos, y claro, queremos entender lo que la profecía dice, pero a veces para desarrollarla, para hablarla, no tenemos ese don. Entonces aquí es donde vemos realmente la cantidad de dones que Dios ha dado para que así juntos todos podamos empezar a echar a caminar la iglesia, a empezar a distribuir esos dones para dar. Ya veremos nosotros cómo aún en lo que fue
allá en el tiempo de la lluvia temprana del Pentecostés, hubo ese don de lenguas, y donde sí, allí todos aquellos hablaban diferentes lenguas. Quizás no todos hablaban las mismas lenguas, pero donde se les había puesto, todos aquellos que no eran aún de ese lugar, o que venían, o que estaban allí, entendieron el lenguaje en el cual aquel predicador, aquel Hijo de Dios, aquel que había recibido el Espíritu del Señor, le podían entender el lenguaje en el cual él hablaba de ese mensaje que se les había entregado. Así creo yo, pastor, que hoy en día también nosotros tenemos que buscar esa unidad de esos dones. No sé si tenga algo más que decir o le doy a lo que es el Espíritu de Profecía. Vamos al Espíritu de Profecía, Okay. Pastor. Bueno, porque nos los amplía más, Okay. nos da más detalles. Vamos a ver este libro a fin de conocerle en la página 322. Dice acá: cada obrero de la viña del Señor debe estar santificado en su mente y corazón por la verdad, para poder ver no solo la parte de la obra en la que os ocupa, sino también cuál es su relación con el gran todo. Vean, o sea, aquí es donde independientemente tenemos lo que les decía, que ver cuál es ese don que yo tengo, cuál es el don que Dios me ha dejado para que yo lo empiece a desarrollar, para que pueda ocuparme en ese don que siento que puedo desarrollar, o sea, decir, eso es lo mío, eso es lo que creo que yo debo de empezar a obrar. Por decir, si es un don de la bondad, de la misericordia, un don del habla, un don de compañerismo, un don de atraer personas por lo bonito que hablo, lo bonito que me expreso, no es porque es mío, sino es porque Dios me lo ha dado, me lo ha concedido. Por eso dice, cuando los obreros son consagrados a Dios, revelan el amor de Dios por sus hermanos que trabajan a las órdenes del Maestro invisible. Ahora vean, en realidad ese es el amor que nos lleva realmente a obrar, y en la cual, en esa relación que estamos teniendo con nuestro Dios, nos está guiando a llevar la obra que se nos ha indicado. ¿Por qué? Porque ella termina diciendo, con esta cita de Pablo, somos colaboradores de Dios. O sea, no ver lo propio, no ver lo mío, no ver lo que a mí me beneficia, lo que yo creo que debe de ser. No, esta obra es de Dios. Y si el don que Dios me ha dado es realmente para Dios, entonces no tengo que empezar a buscar lo mío, lo propio. Empezar a ver qué hago aquí, qué hago allá, cómo formo, cómo voy a formar, cómo voy a ubicar. No, aquí es ubicar, pero siempre ubicarlos para que sigan a Cristo Jesús y no seguirme a mí, no seguir al hombre, sino seguir lo que es en sí el mensaje del Señor. ¿Alguna colaboración? Pastor, es importante que nosotros recordemos que Cristo es la cabeza. Amén. Nosotros solamente somos el cuerpo, y apartados de Cristo Jesús no podemos hacer nada. Todo tiene que ser con la colaboración de Cristo Jesús. Amén. Porque sin Cristo Jesús nosotros no somos nada, no podremos tener ningún éxito. Todos los dones que nos dio el Señor es para ponerlo en obra, para servicio de la iglesia y para servicio principalmente del Señor. Amén. Para eso tenemos dones. Pensaba en los dones que dijo usted, pastor, es verdad que a cada uno Dios nos dio diferentes dones. Por ejemplo, a algunos les dio el don de orar por los enfermos. Y hay sanidad. A algunos les dio el don de predicación. Que para predicar se pintan solitos. Solitos. Y bueno, bendito Dios, porque aún sigue repartiendo dones para su iglesia, pastor. Pero cada don que reparte Dios es con un fin. No es para quedarnos para nosotros, sino para ponerlos al servicio de su iglesia. Amén. Veamos esta otra cita, Pastor Raúl. Miren lo que dice esta otra cita. A ver si la tenemos por ahí. Nuestra elevada vocación, página 184.
Y dice así: mediante la maravillosa unión de la divinidad con la humanidad en Cristo, se nos asegura que aún en este mundo podemos ser participantes de la naturaleza divina. Vean, hay una seguridad. Claro. Y esa la da Dios, no el hombre. Y en la cual podemos, en realidad, trabajar para Dios en lo que es la divinidad del cielo. Cristo ha prometido cooperar con aquellos a quienes ha confiado talentos. Él ha prometido capacitarnos para que seamos sus colaboradores. Él nos ayudará a seguir su ejemplo, a hacer bien y rehusar hacer el mal. Debemos ser conductos consagrados a través de los cuales fluye el amor de Dios hacia aquellos que necesitan ayuda. Ahora vemos que realmente el que es y trae un don de Dios, debemos, como ella dice, ser conductos consagrados en la cual fluya el amor, la paciencia de Dios, y no adherirnos a aquellos que hacen división dentro de la iglesia. Tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos dé un don de discernimiento para entender qué en realidad voy a seguir, a dónde voy a querer estar y de qué lado voy a quedar. Esto es lo que hoy en día se está ocupando. Necesitamos ya empezar realmente a buscar la entrega a Dios. Y como ya decía el pastor Raúl, no a los hombres, sino al Señor. Esperamos que esta introducción en realidad nos sirva para ir entendiendo los subtítulos que vendrán en esta semana. Dios te bendiga. Un feliz sábado y muchas, pero muchas bendiciones.